Pepe, haceme una semblanza, es decir, porque cuando conversamos, por supuesto, el mismo viernes conversamos de este tema, no sabíamos muy bien de qué se trataba esto, sabíamos que acá había algo gordo, grueso. Desde mi punto de vista hoy, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, a Milei le vendieron un buzón con las cartas adentro y con alguien que estaba recibiendo las certificadas, porque vaya a saber qué lo llevó a hacer lo que hizo, porque yo creo que ese es uno de los grandes interrogantes que hay que dilucidar. Yo creo que, como bien decís, cuando uno empezó a ver la noticia parecía que era un arrebato del presidente por retuitear alguna noticia. Y cuando lo empieza a analizar un poquito más en profundidad, te das cuenta que no retuiteó nada, sino que él crea el tweet. Un tweet que sale apoyando una meme coin, que sabe, cualquiera que conoce un poquito el mundo cripto sabe que son un formato donde es casi como un casino, digamos. No tiene la estructura incluso que tienen las cripto, como un Bitcoin o como un Ethereum. Pero lo que llama la atención es que ese meme él lo publica a los 3 minutos de que el peso libra se pone en vigencia. Exacto. O sea, realmente cuando vos te pones a pensar que el presidente tuvo que ver una noticia, procesar, uy, mira qué bien, y escribir apoyándolo, todo eso en 3 minutos, ¿no? Y esto llama poderosamente la atención. Y cuando con el correr de las horas empezaste a escuchar a personas involucradas que lo pueden decir como una forma de liberarse de cierta responsabilidad, pero le atribuye a que gente muy cercana al presidente sabían o habían decidido que el presidente iba a apoyar esta meme coin, bueno, ya la cuestión se empieza a complicar un poco y ya no parece un arrebato, sino parece algo pensado para que justamente la meme coin alcance un valor que le permita tener ganancias recontra extraordinarias, súper extraordinarias a quienes la creaban, llamando la atención incluso que solamente 3 billeteras manejaran el 70%. Claramente se pensó en una estafa y el presidente fue una pieza clave en esa estafa. Si fue engañado por su entorno, si fue partícipe necesario, eso ya lo tendrá que dilucidar la justicia. Pero sí llama la atención la inmediatez entre que se puso en funcionamiento y que el presidente avala con su tweet esta meme coin, sabiendo los riesgos de una meme coin si no le has hecho un análisis mínimo. Y la gente que conoce el mundo cripto decía, lo primero que están asesorándolo mal al presidente porque justamente solo 3 billeteras manejan el 70%. Claro, y para muchos de los que están escuchando aquí y que sienten esta meme coin, la meme coin no se sustenta o no tiene la base de un elemento físico, por ejemplo, como podría ser un pozo petrolero. No, generalmente es algo que está en el aire, es algo absolutamente inasible, como es el prestigio del presidente de la nación. Nada más y nada menos. Es decir, el hecho de que pusieran la Libertad Avanza Project, ya desde allí uno comienza a mirarlo medio con ojos. Aquí lo que el presidente puso en juego fue nada más y nada menos que su prestigio, con tanto éxito inicial que por eso, como está diciendo aquí Pepe, el crecimiento de peso libra fue exponencial, un fenómeno como una burbuja, así como si uno hubiera echado gas en una gaseosa, así de golpe. En cuestión de minutos era algo imparable, ¿no? Jugó su prestigio en esta meme coin. Lo que la justicia deberá dilucidar es si lo hizo consciente o inconsciente y si lo hizo con intención o no con intención. Pero lo cierto es que, a partir de su meme comienza a aumentar el valor. Para que los televidentes tengan en cuenta, cuando inició costaba 0,5 ceros o 6 ceros y un 1. O sea,
Nada. Y llegó a costar 5,24, más 5, y pico. Entonces, claramente tuvo un aumento exponencial. Y lo que también llama la atención es la demora para bajarlo, claro, ¿no? Al meme, con lo cual lo dejó un tiempo, porque él dice, yo después reflexioné. Digo, después reflexionó de 4 horas. O sea, le llevó 3 minutos a apoyar y le llevó 4 horas a darse cuenta que estaba apoyando algo que terminaba siendo o se terminaba transformando en una estafa. La verdad que una pena, porque esto pega, y ya para entrar en temas más económicos, pega mucho en la credibilidad, y la credibilidad es fundamental para el proceso en que estaba embarcado el presidente y el gobierno de estabilización de la economía, con un capital político muy fuerte que lo sustentaba. Habrá que ver, luego de que pase la tormenta, probablemente Carlos nos pueda dilucidar, llevar algo de claridad al respecto, pero habrá que ver cuánto de ese capital político el presidente ha desperdiciado con esta medida, ¿no? Sí, Carlos, porque volviendo un poquito, y enseguida vamos estrictamente a ese tema, pero lo que tenemos que resaltar, que es algo muy importante, que se trata de un economista prestigioso, Javier Milei, y que es más, él daba clases sobre criptomonedas. Sí, pero perdón, daba clases sobre criptomonedas a una empresa vinculada con este proyecto. Exacto. Y ya tuvo una participación anterior similar cuando era diputado nacional, recomendando otra moneda cripto surgida en la Argentina. Él mismo dijo en una entrevista periodística con Ernesto Tenenbaum que había cobrado por ese servicio, y eso terminó también en un crack, en un fracaso, ¿no? Con lo cual cuesta creer la teoría de que compró un buzón llave en mano y que nada conocía del tema. Aún así, esto lo dilucidará la justicia, como decía recién José, pero pega en el corazón de la credibilidad de Milei, precisamente porque él construyó su imagen a partir de venderse como el economista que era capaz de torcer 100 años de historia en la Argentina. Y lo estaba demostrando. Y estaba consiguiendo los primeros resultados en la política antiinflacionaria. Yo no haría juicios tan categóricos ni tan adelantados, pero eso estaba sucediendo, ¿no? Esto lesiona obviamente su capital político. ¿Cuánto? Todavía no lo sabemos. Y yo creo que sobre esto podemos hacer un punto después. Pero también su inserción internacional, gran parte de este juego político que generó el presidente Milei, incluso de los apoyos internacionales al programa de estabilización, por lo menos declarativos, inversiones reales todavía no han llegado en cantidad importante a la Argentina, se montó sobre esta imagen que él vendió de sí mismo, que la instaló con un esforzado y eficiente marketing personal. Creo que ayuda también esa exagerada autoestima que tiene el presidente y que él la redobla a modo de propaganda cuando dice que es el mejor presidente de la historia y que como economista está reescribiendo la teoría económica mundial a punto tal que sería merecedor de un Nobel en algún momento. Para mayor curiosidad respecto de todo este episodio, dijo que estaba reescribiendo la teoría económica junto con Demian Reiden, claro, ¿no? Que es jefe de asesores de la Presidencia de la Nación, especialista justamente en economía digital, en la nueva economía, ¿no? Claro, porque Davis, que es el principal, o que surge como el principal impulsor de todo esto, el norteamericano, que con muy pocos antecedentes, porque cuando se lo entra a buscar en los antecedentes en el resto del mundo, de lo que se sabe es que les preparó una meme coin a Melania Trump y al propio Donald Trump a poco tiempo de que asumieran el gobierno de los Estados Unidos. Y ahora Heidi Van Davis, dice que teme por su vida, ¿no? Y ocurre... No solo eso, perdón. De alguna manera está intimando, expresamente, está intimando al gobierno en que 48 horas diga la verdad de lo sucedido, porque si no va a accionar en consecuencia. ¿Cuál es el contenido real de esa amenaza y la capacidad de llevarla a la práctica? No lo sabemos, pero esto quiere decir que este acontecimiento todavía está en desarrollo, no ha terminado. Sí, por eso la advertencia a nuestros televidentes en el sentido
de que esto se está grabando a las 4:16:05, porque puede haber novedades en ese sentido. No nos olvidemos que el propio Davis ha dicho que tiene disponibles $100 millones para capitalizar a peso libra. Habrá que ver si eso efectivamente es así. Es decir, esto, a pesar de que hay alguna luz sobre cómo se produjo y quiénes son los participantes, todavía tiene algunos sectores bastante oscuros. Yo quiero remarcar en ese sentido, y vinculado a lo que decíamos recién con lo importante que era para crear confianza en torno al programa económico, la proyección internacional del presidente, que ya se anunció que está abriendo una investigación el FBI y la SEC, el organismo de regulación y control de la Bolsa de Valores en Estados Unidos. Hoy, lo que pasa es que hoy es feriado en Estados Unidos. Bueno, pero ya se anunció. Explotado allí, Pero esto ya se anunció. Claro. Y obviamente que va a haber una catarata de demandas también en Estados Unidos, como las hubo en la Argentina. O sea, este episodio todavía está en pleno desarrollo. Ahora, a pesar de todo esto, Milei ha ratificado que se va a Estados Unidos, donde va a tener una reunión con el presidente Donald Trump y va además a participar de un congreso donde están absolutamente todo el sector conservador de los Estados Unidos. Es decir, dará un discurso allí. ¿Qué te parece? ¿Cómo le puede ir? ¿Qué le va a decir? Trump ha manifestado su apoyo por el momento. Sí, bueno, a mí me parece que, digamos, el presidente cuando toque suelo en Estados Unidos va a tener una serie de periodistas especializados tratando de tomar un contacto directo con él. A mí me preocupa de nuevo el impacto que esto puede llegar a tener en la credibilidad por un lado y la que está teniendo en los mercados. Hoy los mercados cayeron con fuerza, los títulos públicos cayeron, las acciones privadas cayeron. Es cierto, habían subido mucho, puede ser una toma de ganancias, pero me parece que está marcando un síntoma de preocupación en muchos actores o inversores respecto de cómo sigue esto. Y hoy cayó mucho la bolsa argentina, pero Estados Unidos no operó. Claro. Hay que ver mañana cuando opere Estados Unidos. Así que me parece que el presidente, vos decís, ya decidió ir, probablemente deba no ir en algún momento, lo decidirá en el transcurso de estos días en función de cómo se vayan desarrollando los temas. Pero este tipo digamos, de noticia vinculado a un presidente en los Estados Unidos pega y pega mucho. No están acostumbrados como los argentinos a hechos de manejo de información privilegiada, de corrupción. Todo esto es fuertemente castigado en los mercados financieros internacionales. Así que habrá que ver mañana cómo se desarrolla, habrá que ver cómo avanza la investigación del FBI, de la SEC. La investigación tanto del FBI como la SEC no tienen la velocidad que tienen acá en Argentina. Suelen ser mucho más diligentes y suelen incluso tener resultados muy severos para quienes quedan involucrados en una maniobra que pueda ir contra la credibilidad del inversor. Ellos defienden mucho el sistema. El pilar de la economía de los Estados Unidos está en eso. Así que yo te diría que, como bien dicen ustedes, esta noticia está en desarrollo, pero hay que prestarle atención. Los mercados que cayeron con fuerza a la mañana, a la tarde parecían recuperar un poquito, pero todavía tenían valores muy relevantes de caída en muchas acciones y en los títulos públicos. Así que yo te diría que hay que estar muy atento a cómo abre Wall Street mañana, si va a haber un castigo aún mayor que el que hoy tuvo la bolsa argentina, y esto sigue en Argentina más de un día. Un dato que me parece, Gustavo, desde el punto de vista político, para destacar, es que esto ocurre en el momento de mayor fortaleza del presidente de la Nación. Exacto. Con niveles de aprobación social récord, al mostrar los primeros resultados de la política antiinflacionaria, que vienen corroborando una tendencia a la baja, aunque sobre eso hay también algunos puntos para hacer, pero no es el caso ahora. Yo creo que esto es una cuestión muy importante, que la oposición está esterilizada en la Argentina. Se derrumbó, implosionó por su fracaso en la gestión de los últimos gobiernos, y eso catapultó a un personaje como Javier Milei a la presidencia de la Nación. Y aún hoy, esos fragmentos en que quedó dividida la oposición son divisibles todavía al infinito.
¿no? Esa debilidad hace que enfrente no haya nadie parado en condiciones de capitalizar, digamos, un fenómeno como este, que es en definitiva una crisis autogenerada. Decía Ricardo Kirchbaum ayer en Diario Clarín, Milei inventó su propio cisne negro, lo creó él. Sí, ¿no? sí, es inconcebible. Lo que no pudieron todas las pullas del kirchnerismo y de otros sectores de izquierda, lo ha hecho él, ¿no? Yo recordaba hoy que Milei es arquero, por lo menos lo fue de carácter amateur, jugó en algunos equipos de Buenos Aires, y se decía, o siempre se dijo, bilardista. Exacto. Bueno, si hay algo que lo único que Bilardo le pedía a sus arqueros, por favor, las que van afuera no las metan adentro. Eso es exacto. Pero mira, es una figura futbolística que cabe perfecto. Es decir, yo no sé cómo, porque podemos hablar de torpeza acá. Yo no creo que en su defensa Milei pueda hablar de torpeza. Un hombre de sus luces, de su conocimiento, de su filosofía económica, pero que además capacitaba a traders, como recién lo marcaba José aquí. Claro. No, y esta noticia se desarrolla, porque digamos los que leemos diarios, la empezamos a leer un poco más tarde de los que manejan redes. Claro. Se desarrolla en el universo donde Milei tiene sus principales seguidores, y se desarrolla en una, digamos, con una operación que muchos de sus seguidores le entienden. Probablemente a la gente de mayor edad le resulte difícil entender cuál es la diferencia entre un meme coin y una criptomoneda. Pero los principales seguidores de Milei que están en las redes entienden cómo funciona el mundo cripto y entienden, digamos, y se han informado muy rápido y de manera muy virulenta y específica en las redes. Y hay un tema que no hay que dejar pasar por alto, y es que el mundo cripto institucionalizado de Argentina aprovechó esto para recordarle a Milei que le están pidiendo una audiencia hace tiempo y se la niega para tratar de encaminar a la Argentina a ser un importante mercado cripto bajo regulación. Y están trabajando incluso con AFIP, con ARCA, con el Banco Central, con la Comisión Nacional de Valores, para poderla regular. Y dice, y aún así, nosotros no hemos tenido el espacio que tuvieron otros, con mucho menos antecedentes, para poder influir. Así que me parece que desde el mundo cripto incluso le están facturando a Milei la atención que le prestó a jugadores poco profesionales y al entorno del presidente, que lo cuidaron poco, porque en realidad quedar, digamos, inmerso en esta operatoria parece que es, dentro del mundo cripto, una ingenuidad en la cual alguien que lo conozca no podría haber caído. Claro, pero no nos olvidemos que fue de la mano de Karina Milei, nada más y nada menos, fue que estos personajes, todos los que están mencionados, estuvieron en Olivos y en la Casa de Gobierno, no en una oportunidad, varias. Además, estuvo Milei en el Tech Forum, que muchos decían, ojo con esto, que este es un negocio un poco, digamos así, no muy transparente, que digamos por el organizador fue el mediador de esta operación, ¿no? Exacto, es Novelli, ¿no es cierto? Perfecto. Es decir, hay una serie de cosas que acá hay que aclararlas y hay que aclararlas rápido. Y uno de los socios y creadores de Ethereum, que después que ahora creó una nueva Bitcoin, no una nueva, pero una criptomoneda que está entre las más importantes del mundo. La segunda en cotización. Ethereum, pero la que creó él está, creo que entre cuarto y sexto lugar del mundo. Cuando estuvo en el foro, le pidió una entrevista al presidente y el entorno del presidente le dijo que no, que había que pagar. Digo, y eso también está en las redes, y eso también, y él dijo, yo no puedo pagar por incluso una reglamentación de Estados Unidos que impide, digamos, pagar por obtener... Bueno, hoy ha hecho una denuncia pública este hombre. Bueno, o sea que digo, mientras más personajes hablan del mundo cripto, más complicada está, digamos, o menos creíble es que esto es simplemente un error. Un último punto, por lo menos de mi parte, respecto de lo que vos decías de que no se puede alegar torpeza. Bueno, el sistema jurídico argentino
establece que nadie puede alegar en su defensa que no conoce la ley. Y cuando menos, el presidente violó la ley de ética pública al recomendar a la gente que se incorpore a un negocio de privados, de particulares. Eso está vedado por la ley de ética pública, sin tener en cuenta que esto después terminó en una estafa. No importa si fue estafa o no, eso ya de movida es una violación de la ley penal en la Argentina. Ni hablar de lo que puede llegar a suceder si algunos aspectos oscuros, como los que hemos estado comentando aquí, efectivamente terminan de configurar otro tipo de responsabilidades jurídicas. Hay denuncias hasta por asociación ilícita en esto. Claro, sí, las denuncias, hay cerca 112 denuncias había en total. Hay de todo color y tenor, es decir, en este tema. Por eso es que esto tiene una gravedad inusitada, gratuitamente, creo yo, es decir, en momentos en que, por lo menos en los últimos 15 días, no eran sino buenas noticias. Es más, por ejemplo, lo estaba mencionando Pepe, lo conversábamos recién fuera de cámara, el hecho de las manifestaciones que ha hecho hoy Toto Caputo en el sentido del superávit. Es decir, uno de los éxitos más grandes que tiene el gobierno, y que él dice, hablemos de cosas importantes. Efectivamente es importante. Efectivamente es importante que se mantenga este rumbo del cual ojalá no haya ningún tipo de desviación en el rumbo que se está siguiendo en la economía. Pero esto está poniendo un signo de interrogante muy, muy preocupante. Yo creo que esto ojalá que no tenga un impacto fuerte en la credibilidad del gobierno y por ende en el programa de estabilización que venía siendo exitoso, porque esto es importante para la gente, hay que reconocerle al gobierno que lo ha hecho y lo ha hecho bien. Por supuesto que quedan un montón de materias pendientes, como la economía real, la realidad de las pymes, el empleo, etcétera, etcétera. Pero digo, ojalá que todo el esfuerzo que ha hecho la sociedad argentina para lograr esta, digamos, baja de la inflación progresiva, no quede, no haya sido en vano, y que esto termine siendo un tema de la justicia con la investigación que corresponde hacer, pero que no impacte de manera central en la economía. ¿No es fácil? No es fácil. Probablemente retarde incluso a algunas inversiones que podrían estar pensando en venir, probablemente hasta se retrase en algún tema hasta que esto se aclare, pero esperemos que no tenga un impacto en la trayectoria que venía trayendo la economía, fundamentalmente en la estabilización inflacionaria, y que no tenga un impacto fuerte en tipo de cambio, porque todos los que hasta este hecho escribíamos que el gobierno venía cómodo con el tipo de cambio y que lo podía manejar hasta las elecciones con tranquilidad y que iba a poder cumplir este mini devaluación al 1%, hechos como este pueden generar preocupación y hacer calentar, como bien decía vos, los tipos de cambio libre y legales como son el contado con liqui y el dólar MEP. De hecho que hoy el dólar MEP superó, como bien decía, los 1.200 pesos. Así que esperemos que esto quede en un problema político, que se trate, que se resuelva, que se profundice lo que las investigaciones y que los responsables tengan que paguen las consecuencias, pero que no castigue de más la credibilidad en el programa, y que algunas buenas noticias como la que acaba de decir Caputo de que tenés superávit fiscal y comercial puedan en cierta medida tranquilizar un poco los mercados. Si ese escenario que está describiendo José ocurriera, todos queremos que no suceda, podría conducir al país a una crisis político-institucional muy complicada, ¿no? Porque no hay un equipo que sostenga al presidente, carece de una fuerza parlamentaria propia y no hay alternativas de poder a mano en la oposición. Efectivamente, mira. O sea, hay un escenario de vacío político que puede ser tremendamente complejo si ese escenario efectivamente ocurriera. No, ojalá mira, que no. Pero están dadas las condiciones para que, si eso evoluciona, lo haga en un sentido muy complicado. Mira, vamos a tener un barómetro, porque no nos olvidemos, se están terminando las extraordinarias en el Congreso, y están pendientes
la ratificación de la eliminación de las PASO, la aprobación de ficha limpia y además la designación del hijo. Todo eso en el Congreso a partir de mañana mismo comienzan las votaciones en ese sentido. Hay que ver cómo juegan estas, digamos así, estas negociaciones de tira y afloje que ha habido con la oposición para que en diputados por lo menos esto se aprobara. De manera tal que en materia política eso para vos y para mí, que me encanta también verlo desde cerca, va a ser para alquilar barcones. En el pasado el éxito económico de un gobierno fue un reaseguro político. Cuando había denuncias de corrupción muy fundadas contra el gobierno de Carlos Menem, la gente privilegió el voto cuota, el voto licuadora, la estabilidad económica. Cuando pasó la factura, pasó todas las facturas juntas. Efectivamente es así. ¿No? Así que es muy relevante lo que pueda ocurrir en términos de opinión pública también en los próximos meses. Muy bien, hemos tratado de elucidar algunos de los aspectos que tiene esta situación, este verdadero escándalo al momento. En cualquier momento, por supuesto, usted va a estar informado, me imagino que va a estar pendiente de todo lo que suceda y espero que les haya servido, por lo menos hayamos aclarado un poco algunos de los aspectos que son los que se conocen hasta este momento de una situación tan delicada.